Buenas tardes, gracias por venir. Gracias a las organizadoras, el Círculo Cultural Hispanista de Madrid, gracias a Tercios Viejos, a José Alberto y a vosotros por estar aquí. Vamos a ver, cuando a mí me plantean que me plantean que hable del carlismo, para mí es una gran alegría. ¿Por qué? Porque creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de lo mal que se ha estudiado siempre la historia de España. Por diversos motivos, unas veces con mala intención y otras veces por dejadez. Y uno de los temas que más han sido castigados por la ignorancia, por la manipulación, es el tema del carlismo. El tema del carlismo siempre se ha visto lleno de tópicos y mentiras. Hay quien ha presentado el carlismo como una cuestión exclusivamente sucesoria o como una cuestión puramente de privilegios forales para unas determinadas regiones, algo típico y tópico de vascos y navarros. Bueno, eso es mentira, esto no es así. Y siempre que tengo la ocasión, pues hay que aprovechar para, por lo menos, contar la verdad de lo que es el carlismo. El carlismo no se puede entender si no entendemos el enfrentamiento previo que hay a la existencia del carlismo entre, lo que se llamaba el orden político cristiano, lo que se llamaba el antiguo régimen, y la modernidad, lo que se va a llamar el nuevo régimen. No es una cuestión simplemente de estructuras políticas, es una cuestión incluso de cosmovisiones, de cómo se entiende la vida. El orden político cristiano se ha organizado a lo largo de la historia en un equilibrio entre lo que era la potestas del rey y la autoritas de la Iglesia. La modernidad rompe con ese equilibrio entre potestas y autoritas, se va a arrogar ambas cosas, la capacidad de hacer leyes y la referencia moral. Y ahí van a surgir, lógicamente, dos cosmovisiones, dos formas de entender la vida radicalmente opuestas. Primera, la que tiene como centro a Dios, el orden político cristiano, y la que tiene como centro al hombre, la modernidad. Lógicamente eso va a producir un enfrentamiento en toda Europa, todo el mundo occidental. Lo que pasa es que en España, por sus características concretas de catolicidad, ese enfrentamiento va a durar más. Y durante ese enfrentamiento se va a dar movimiento, que es el carlismo. Pero el carlismo no se entendería si no entendemos ese enfrentamiento previo, digamos que aunque tiene sus raíces filosóficas en el siglo XIV, llega a la gente con la Revolución Francesa. Ese enfrentamiento se puede decir que tiene sus primeros escarceos en la Guerra de la Independencia. Aquí tenemos expertos en Guerra de la Independencia y ellos saben, y yo se lo digo a ustedes, que con Napoleón había unos 10.000 españoles en los ejércitos napoleónicos. También sabemos que en las Cortes de Cádiz se aprovecha para hacer una constitución que es una copia de la Constitución francesa. Se puede decir entonces, sería siempre discutible si hay una guerra civil ya en la Guerra de la Independencia, pero por lo menos, si no se puede decir claramente o taxativamente que hay, en la Guerra de la Independencia ya hay una guerra civil interna, lo que sí está claro es que hay unos prolegómenos de guerra civil. Ese enfrentamiento entre esas dos formas de entender la vida. El regreso de Fernando VII, cuando se anulan con el decreto de Valencia, todo lo que había hecho las Cortes de Cádiz parece que se entra en un periodo de calma política que en realidad no fue tal, porque desde 1814, cuando regresa Fernando VII, hasta 1820, que triunfa la revolución que encabezaría no Riego, en realidad era el coronel Quiroga, pero bueno, Riego sería el más famoso, ha habido intentos constantes por parte de revolucionarios de acabar con el reinado de Fernando VII y tomar el poder. Luego todo ese periodo va a ser de guerras. Al final, en 1820, triunfa la revolución encabezada por Quiroga, por Riego, y se va a producir, lógicamente, se impone por la fuerza el sistema constitucional y eso va a producir una reacción por parte de los que llamamos entonces realistas, todavía no son carlistas, son simplemente realistas, que apoyan los derechos de Fernando VII. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Cuando se habla de apoyar a los derechos de Fernando VII, no se habla aunque se utilice la palabra absolutismo, es un concepto equívoco. No hay tal absolutismo. Es decir, Fernando VII es un rey católico,
mejor o peor, pero un rey católico, digamos que está siempre condicionado, no solamente por su entorno, que eso es un tema del que trataré luego, sino que está condicionado por las leyes tradicionales españolas, el Consejo de Castilla, y está condicionado por las leyes de la Iglesia. No se puede considerar rey absoluto a un rey que no hubiera podido hacer en ningún caso y bajo ninguna concepción, por ejemplo, una ley del aborto, porque había un poder superior, que era el poder de la Iglesia, que se lo impedía. Luego, el concepto de absolutismo hay que tomarlo, digamos, con muchas precauciones. A mí me gusta decirle por lo que luchaban los realistas es por el total ejercicio de los derechos del rey que le reconocían las leyes constitucionarias españolas. Eso sería lo correcto. El caso es que los realistas, los que defienden los derechos del rey, se van a levantar y se va a producir una guerra muy desconocida, llamada campaña realista o guerra de la Constitución, que va a terminar con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis. Siempre que alguien aborda este tema, se queda en esa parte. La entrada, en 1823, de los 100.000 hijos de San Luis, para apoyar y para retornar y liberar a Fernando VII, que está en Cádiz, preso por los constitucionalistas. Y bueno, lo de preso no hay ninguna duda, pues ya creo que sabéis todos que hubo incluso un decreto que se le declaró incapaz para que las Cortes tomasen el poder total, y Fernando VII no pintaba nada. Fue declarado legalmente incapaz mediante un decreto y una votación de Cortes. Entonces, no creo que nadie pueda dudar que era un preso, y siempre que se estudia este periodo, siempre se entiende que esa guerra se reduce a la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, que avanzan fácilmente hasta llegar a Cádiz para liberar a Fernando VII. Bueno, no es así. Los realistas llevaban combatiendo desde la primavera de 1821, en una lucha sangrienta y cruel. Y cuando entran los 100.000 hijos de San Luis, se les unen hasta 30.000, no todos juntos, no formando un ejército, sino por las distintas zonas de España. Se puede calcular que los realistas que se unen a los franceses del duque de Angulema, se puede calcular entre 30 y 40.000 hombres. Esa sí que es una guerra civil. Una guerra civil ya sin discusión. Es españoles matando españoles y tal. Por cierto, los constitucionalistas matando curas ya entonces, porque la gente piensa que se empezaron a matar curas aquí en el siglo XX. No. En 1821, 22 y 23 se asesinaron muchos curas. Era el enfrentamiento entre esas dos concepciones, se dan ya en esa guerra de 1821-23. Se va a iniciar un periodo de 1823 a 1833 que la historiografía, casi siempre manipulada por los vencedores, han llamado la década ominosa. La década ominosa en que se supone que los realistas que han llegado al poder con el apoyo de los franceses dominan, persiguen y exterminan a los liberales. Señores, eso es otra mentira que tenemos que tener en cuenta, una mentira total y absoluta. Vamos a ver, no me gusta leer, pero voy a leer. A ver, ¿cómo se puede saber qué matiz tenía realmente los gobiernos de aquella década? Muy fácil. Yo le leo ahora a los presidentes de los gobiernos, todos liberales, algunos moderados y otros no tan moderados. Se lo voy a leer, porque son todos conocidos, se pueden encontrar hasta en la Wikipedia y no hay discusión. El primer presidente, mientras que todavía Fernando VII estaba en Cádiz, no había llegado hasta Madrid, fue un obispo, Víctor Damián Sáez y Sánchez Mayor, que sí se puede considerar un presidente realista, pero en cuanto llega Fernando VII, ¡plas!, lo elimina. Le sustituyó el marqués de Casairujo, que era un liberal moderado. A este le seguiría el conde de Ofalia, que era un antiguo afrancesado, ya vemos por dónde van los tiros, y que fue incluso promotor ya de una amnistía a los constitucionalistas que habían sido vencidos en época tan temprana como el 14 de mayo de 1824. Luego vino Cea Bermúdez, luego el duque del Infantado, Manuel González Salmón, José Cafranga, todos liberales.
Luego, cuando se habla de la década ominosa, decir que los que gobernaban y perseguían a los liberales exaltados eran los realistas, pues es simplemente mentira. Es mentira. ¿Por qué? Hay algo que hay que tener en cuenta. Porque los franceses, cuando entran en España, los famosos 100.000 hijos de San Luis, no vienen a establecer un sistema político realista, sino moderado al estilo que había en Francia, donde se había producido la Restauración, y Luis XVIII era un rey moderado, obligado por las circunstancias. Entonces, los franceses lo que hacen es, de alguna manera, influir sobre Fernando VII para que sus gobiernos sean moderados. Y poco a poco incluso se vayan dando amnistías para que vayan retornando todos los exiliados que se han ido. La última amnistía es de 1832 y al mismo tiempo que se deja volver a los liberales más exaltados que están todavía en el exilio, se empieza a depurar el ejército. El ejército es depurado totalmente. Todos los capitanes generales, todos los gobernadores militares, todos son eliminados y son sustituidos por gente nueva. Los realistas, que ya incluso se han levantado en varias ocasiones, las más famosas de su levantamiento, viendo que ellos habían ganado la guerra, pero en realidad no gobernaban, se sintieron engañados, incluso se levantaron en la famosa guerra de los malcontents, en 1827, malcontentos porque estaban a disgusto con lo que estaba sucediendo, en 1827 ya se habían levantado. Entonces, a partir sobre todo de 1832, todos los realistas toman conciencia que esos gobiernos que hay ahí, a pesar de que se supone que ellos habían ganado la guerra, se dan cuenta que es mentira y que los liberales más exaltados están tomando posiciones en el gobierno, que a todos los militares y cargos públicos sospechosos de ser realistas se les está eliminando, se les está depurando y que el poder, digamos, está en otras manos que no son las suyas. Entonces empiezan a organizar juntas, a partir sobre todo de la amnistía de 1832. Juntas que se preparan para una guerra que saben que es inevitable. ¿Por qué saben que es inevitable? Porque saben quién está controlando a Fernando VII. Paréntesis, para que quede constancia de la influencia francesa. Los franceses ganan la guerra con los 100.000 hijos de San Luis en 1823 y no se van de España hasta 1828. Se quedan aquí controlando lo que hacía Fernando VII, que fue siempre un pelele. Habría mucho que hablar de Fernando VII, pero bueno, para no enrollarnos. Y entonces los realistas, conscientes de que los gobiernos que hay en España tienen una determinada línea ideológica, ellos solo ven, digamos, una solución, que son que el trono lo herede el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. Ellos saben que Carlos María Isidro es un hombre de misa diaria, muy religioso, y que era la persona que hubiera mantenido el orden político cristiano en España. Lógicamente saben que los que están en el poder no lo van a consentir. Entonces se preparan para una guerra que saben que en cuanto se muera Fernando VII va a ser inevitable. Yo tengo en esta hojita una serie de pasos, porque claro, todo ese proceso, digamos que ahora se va a dar, que va desde el convencimiento de la toma de poder, digamos, de la izquierda, para utilizar términos actuales, la toma de poder por la izquierda en los gobiernos de Fernando VII y los que podíamos llamar los realistas, todavía, insisto, no carlistas, en el otro espectro ideológico, lógicamente se van a encontrar con un problema jurídico añadido. No es una cuestión de enfrentamiento solo, de dos formas de entender la política, de entender la vida. Hay un problema jurídico. ¿Cuál es el problema jurídico que se va a añadir a este enfrentamiento? Los derechos de don Carlos al trono de España. Claro, eso es un problema jurídico que de alguna manera los constitucionalistas, vamos a llamar, tienen que evitar. Lo primero que hacen, creo que eso lo saben ustedes, lo primero que hacen es que mandan a don Carlos al exilio, le mandan a Portugal con su cuñado, el rey don Miguel de Portugal. Y empiezan a maquinar. Yo tengo aquí en una hojita una serie de pasos que
no sé si leérselos para no aburrirles demasiado, en que todo ese proceso de quitar los derechos a don Carlos se va a producir de forma paulatina. Vamos a ver, la ley de sucesión de España, la ley de Felipe V de 1813, que saben ustedes que no era una ley sálica sino semisálica. El tema del nombre de sálico, saben ustedes que viene de los francos salios, pero los francos salios no reconocían ningún derecho a las mujeres, ni podían heredar ni nada. Entonces las leyes en que prohibían a las mujeres acceder al trono, por eso se llamaban sálicas. La ley, por ejemplo, de Felipe V no es una ley sálica, es una ley semisálica o gundebalda. ¿Por qué? Porque Gundebaldo era otro rey franco que sí reconocía derechos a las mujeres. La ley de Felipe V de 1713 lo único que dice es que tienen preferencia los varones. Y dice, mientras que haya varones agnados, es decir, nacidos de varón en varón, no accederán las mujeres. No impide el acceso al trono de las mujeres, simplemente da prioridad a los varones. Por eso es una ley semisálica. Como Fernando VII no tenía hijos varones, la ley de sucesión que regía entonces en España, lógicamente le daba el trono a su hermano, a Carlos María Isidro. Entonces es lo que se produce, todo este proceso jurídico de manipulación, que si se pone en vigor una ley de hace 100 años o si no se pone, que es un tema en el que no voy a entrar porque sería para tratarlo exclusivamente. El caso es que, digamos, se reconoce a la princesa Isabel como, como la futura reina. Y aquí entonces, lógicamente, cuando muere Fernando VII, don Carlos está en Portugal y hace una circular, un llamamiento público, reclamando sus derechos. Y es el inicio de la Primera Guerra Carlista. Es decir, puesto que este es el tema fundamental de la charla, es el carlismo. Es decir, el carlismo no es nada más que una parte, un momento histórico de la lucha entre el orden político cristiano contra la revolución, que en un momento dado tiene un elemento más, que es esa, lucha dinástica, que es adjetiva, es decir, no es el elemento esencial. Es decir, si don Carlos no hubiera sido quien era, los realistas no lo hubieran apoyado nunca. Lo que pasa es que don Carlos, además de tener derechos, defendía una forma de entender España. Solo así se puede entender que el carlismo haya perdurado durante años. Si hubiera sido exclusivamente una cuestión dinástica, lógicamente no habría carlistas. Y hoy todavía los hay, yo, por ejemplo. Es decir, que quedamos algunos. La cuestión es por eso. ¿Por qué? Porque nosotros, los carlistas, lo que defendemos es la vuelta al orden político cristiano. Cuando la gente le dices a la gente que eres carlista, la gente piensa que lo que quiere es volver a la Edad Media, al antiguo régimen, a que las mujeres vayan a lavar al río, que no quieren los avances médicos y cosas y barbaridades de ese tipo. No, no, no. Lo nuestro simplemente es una defensa de una vuelta a unos principios morales por los que debe regirse la sociedad. No estamos en contra ni de los progresos científicos, ni médicos, ni de ningún tipo. Lo único que queremos es que haya un determinado tipo de sociedad basada en una moral que no es la moral que se decide en las Cortes, en el Congreso. No es esa moral que por supuesto la deciden los hombres, es una moral que viene de arriba, que viene de Dios. Vamos a ver, hagamos una reflexión. Cuando nosotros hoy en día votamos, el que vote, lo que estamos haciendo con nuestro voto es reconocer a esa persona a la que estamos dando el voto la capacidad de decidir junto a otros qué es el bien y qué es el mal. Es decir, esos señores se reúnen y deciden qué es bueno abortar. No hay, una moral superior que diga eso es malo. Lo que hay es, unos señores que se ponen de acuerdo y hacen su propia moral. Deciden que es bueno abortar. Bueno, pues eso es contra lo que nosotros luchamos. A que el hombre le haya quitado a Dios la capacidad de decir lo que es bueno y lo que es malo. Eso sería en esencia lo que nosotros, el carlismo, defiende. No piensen ustedes más allá, es decir, no es una cuestión meramente, insisto, no es una cuestión foral, no es una cuestión de privilegios.
los fueros, daría para otra conferencia, no es una cuestión foral exclusivamente. El fuero se entiende, le voy a poner un ejemplo, el fuero se entiende como un privilegio que se concede porque se ha ganado un derecho. Por ejemplo, hoy todavía hay transhumancia, eso es un fuero, que se reconoció a los agricultores en su momento que podían ir por unas determinadas cañadas para que moviesen su ganado. Eso es un fuero. Todavía nosotros que estamos aquí sabemos que hay una estación de metro en Vallecas que se llama Portazgo. Bueno, ¿por qué? Porque entonces el Portazgo era donde se pagaban impuestos las mercancías que entraban en Madrid. Y eso dura hasta el siglo XIX. Es decir, no veamos el concepto de fuero, que tiene su origen en las Cartas Pueblas, no lo veamos como una cuestión de privilegios económicos de Vascongadas y Navarra. No es eso. Pero no me puedo extender más en el tema. No es eso. No es eso tampoco algo folclórico de vascos y navarros que les gusta ponerse la boina roja. No es eso. Yo, que soy de las personas que lleva años tratando de demostrar que no es eso, hace poco en una revista que se llama Cuadernos del Bicentenario, en que están aquí los que la dirigen, en Cuadernos del Bicentenario mandé un artículo que creo que se habrá publicado ya, haciendo un pequeño estudio, por ejemplo, de los generales carlistas de la Primera Guerra. Ese estudio solo tenía por objeto luego poder hacer una estadística. Yo lo que hice fue identificar todos los que pude, con nombre, apellidos y pueblo de nacimiento. Me salieron 262. Había algunos más, pero solo he llegado a identificar 262. Más de 200 no eran ni vascos ni navarros. Eran andaluces, extremeños, madrileños, manchegos, catalanes. No eran vascos ni navarros. Luego, el mito ese de que el carlismo es algo vasco-navarro no es verdad. No es verdad que es una cuestión foral para defender una serie de privilegios. No es verdad tampoco que queramos volver a la Edad Media. No es verdad. No es verdad que para nosotros lo importante sea el rey. Yo creo que en el cuatrilema que nosotros defendemos, Dios, patria, fuero, rey, está bien claro el lugar que ocupa el rey, el último. Nosotros lo que defendemos es una sociedad cristiana, que lógicamente, una vez que existe, si pudiera existir, porque ya existió, esa sociedad cristiana tiene que tener una estructura y una cúpula. Esa cúpula tiene que ser un rey cristiano. Sería absurdo que una sociedad cristiana estuviera regido por un rey no cristiano. Bueno, entonces para nosotros el rey es importante, pero no lo decisivo. ¿Qué es lo decisivo? La sociedad cristiana, el reconstruir la cristiandad. Si algún día Dios lo permitiese y la reconstruyésemos, ya nos preocuparemos de quién es el rey que la dirige. Pero insisto, no es lo importante. Hay que, digamos ya, yo tengo que aprovechar estas charlas para dejar claro todos estos detalles. El carlismo no es una cuestión puramente de lucha dinástica, no, eso es un momento histórico concreto, punto. No es una cuestión foral, existen los fueros, pero los fueros no entendidos como privilegios, sino como reconocimiento de personalidades y de entidades concretas, no solo de provincias, de ciudades, de pueblos, sino incluso de organizaciones, como pueden ser los que llevan la ganadería trashumante, por poner este ejemplo. No queremos volver a la Edad Media, de verdad. Yo cada vez que a alguien le cuento que soy carlista, me miran con una cara como diciendo, bueno, este señor se ha perdido en el tiempo y lo que quiere es... No es eso, no es eso. Insisto, la cosa es mucho más sencilla. Queremos reconstruir una sociedad católica, que los principios de nuestras leyes sean católicos. Todo lo que no vaya contra la moral católica, nosotros lo aceptamos. Evidentemente pondríamos algún reparo a algunos experimentos que atentan directamente contra la moral, por supuesto, pero no por la cuestión puramente científica, sino por la cuestión de que atenten contra la moral. Yo sé que he hecho un resumen muy rápido, pero es que si me meto a desarrollar todo, no llegaríamos a ningún sitio. Yo me gustaría, aunque sé que tenemos problemas luego a la hora de grabar, me gustaría más que fuese un diálogo. Yo estoy aquí precisamente para romper una determinada serie de, va a llamar mitos o como queramos llamarlo,
y me gustaría que fueran ustedes los que me preguntasen, si puede ser en voz alta para que lo recoja la cámara y el micrófono, y yo, con mucho gusto, prefiero aclarar dudas sobre un tema que sé que es muy desconocido. Ya sé que no es el único tema desconocido de la historia de España, lo sé. Lo que pasa es que este tiene mucha trascendencia porque es todo el proceso que nos ha traído hasta aquí. O sea, la sociedad que nosotros estamos viendo, las barbaridades que nosotros estamos viendo, que se hacen ahora, tienen su origen en esta lucha del siglo XIX. Es decir, ha habido un proceso en el que hemos llegado hasta aquí, que su punto culminante es cuando se ha permitido al hombre ser el que decida sobre el bien y el mal. Ese es el elemento esencial de por qué estamos aquí. Es decir, si los políticos son los que van a decidir qué es el bien y qué es el mal, es evidente que lo harán conforme a lo que les interesa en cada momento. Y entonces ya no será un concepto superior que rige las leyes, será un concepto acomodaticio a lo que dicen los intereses de los partidos en un momento dado. Y no nos olvidemos que vivimos en una dictadura de los partidos. Vivimos en una partitocracia. El concepto de democracia también ha sido muy mal interpretado. Vamos a ver, señores, los partidos políticos están en el Congreso, están en el Senado, están en las comunidades autónomas, están en los ayuntamientos, controlan la educación, controlan la justicia. ¿Qué no controlan los partidos políticos? La única libertad real que han dado a la gente es la libertad sexual. Y como hay libertad sexual, ya la gente se cree que es libre, cuando en realidad nunca hemos sido menos libres que ahora. Entonces, insisto, yo me gustaría que ustedes me planteasen cosas y yo trataría de aclarárselas, porque si me pongo a explicar punto por punto, no acabamos nunca y no quiero tampoco aburrirles. Pero mientras que ustedes se van decidiendo a hacer alguna pregunta, simplemente el proceso de usurpación de los derechos de don Carlos dan para mucho. Hay curiosamente, y esto sí se lo voy a leer, hay unas memorias escritas por doña Elvira de Borbón, doña Eulalia de Borbón, en que ella misma reconoce cómo se falsificó el documento de Fernando VII. Fernando VII en un momento se retracta de esa ley que había promulgado y entonces hace un decreto retractándose. Luego viene todo el proceso ese de las manos blancas, cuando le golpean, le dan un bofetón a Calomarde y todo esto. Y entonces doña Eulalia reconoce en sus memorias que Fernando VII ya no se enteraba de nada, estaba ya prácticamente sin sentido, que le obligaron a firmar y que incluso el sello de ese documento es un sello que ni siquiera era el del rey, era el de su mujer, y que se distinguía porque el de la mujer tiene los mismos muebles, pero es más pequeño que el del rey. Y eso lo dice doña Eulalia, no lo digo yo, y lo dice en sus memorias, como siempre muy eso. Es decir, independientemente de ese proceso de usurpación, insisto, que se da y que origina la cuestión dinástica del carlismo, el carlismo es mucho más, es la continuidad de esa guerra contra la revolución. Y si ustedes me dicen, hoy en día, bueno, ¿y el carlismo qué es hoy en día? Pues yo seguiría diciendo lo mismo. Somos esa lucha contra la revolución que todavía pervive. Es cierto que no somos los únicos tradicionalistas, hay más. Pero los únicos tradicionalistas que siguen en pie, que siguen combatiendo al sistema, que no se callan y se ponen frente al sistema, siguen siendo los carlistas. Y conservamos determinadas cosas como es la boina roja, porque son distintivos visibles de nuestra guerra. Nosotros hacemos un rosario el último sábado de cada mes, lo hacemos frente al Congreso. ¿Por qué? Porque en esa lucha de dos cosmovisiones, la gente nos dice que es que hacemos solo cosas religiosas. No es verdad. Miren, no hay nada más político y contrarrevolucionario que levantar una cruz frente al Congreso de donde ha sido expulsado Dios. Nosotros somos pocos, nuestra capacidad de actuación es poca,
pero el carlismo hoy en día sigue activo y somos los que seguimos dando la cara. Yo, cuando voy a rezar el rosario frente al Congreso, muchas veces miro para atrás y digo, caramba, ¿dónde están todos esos grupos religiosos que se les llena la boca de Dios y que rezan mucho y no salen a la calle? No levantan una cruz. Nosotros nos sentimos testigos, nos sentimos apóstoles. Tenemos que dar testimonio público, si no sirve. Cuando se estableció la festividad de Cristo Rey en la encíclica Quas Primas, el Papa lo dijo bien claramente. Cristo no debe reinar solo sobre los corazones de los hombres, debe reinar sobre las sociedades y sus gobiernos. Eso está dicho muy claramente. El creer que Dios debe reinar sobre nuestros corazones es simplemente afianzar ese desplazamiento, ese ocultamiento de Dios fuera de la sociedad, y que la sociedad vaya por un lado y los hombres vayan por otro. No, está bien rezar, pero no, hay que dar testimonio público de lo que uno cree. Voy a intentar contestar a tu pregunta, que es interesante. Vamos, lo primero que tener en cuenta es que, digamos, la primera guerra carlista, la mayoría de los españoles son carlistas. Eso hay que entenderlo. Se ha hablado siempre dentro del carlismo de que si hay un enfrentamiento campo-ciudad, lo cual es otra forma absurda de manipular. Es cierto que había una gran mayoría de los campesinos eran carlistas, pero es que porque la mayoría de la población española era campesina. Entonces, bueno, era normal que hubiera muchos carlistas en los pueblos porque la mayoría de la población vivía en pueblos. Entonces, primero hay que entender es eso. Es decir, hay un enfrentamiento de una España contra un poder digamos, apoyado por determinadas élites ilustradas. Es cierto que luego, con el tiempo, esas élites ilustradas, lo que vamos a llamar el liberalismo constitucional, van a crecer, digamos, porque es un proceso europeo. Entonces, y además han ganado, tienen todos los resortes del Estado. Entonces ellos van a ir avanzando en cuanto es la simpatía de la población, y el carlismo, que va a seguir siendo muy numeroso, va disminuyendo. Yo siempre que me preguntan diré que la única guerra que pudieron ganar los carlistas fue la primera. Y también sé por qué no se ganó, pero eso daría para otra charla. Es cierto que no hay una disociación real. Lo que hay es un mundo tradicional frente a un mundo liberal. ¿Qué pasa? Que a lo largo de ese proceso del siglo XIX, lógicamente va a haber personas, digamos, bien intencionadas, que van a tratar de que esa ruptura que se produce en España, que se ha producido en España, de alguna manera se arregle por el bien del conjunto. Creo que esto hay que hacerlo para que tengamos conciencia de lo que está pasando en España en el siglo XIX. Guerra de Independencia, 1808-1814. Guerra de los malcontent. Guerra realista, 1821-23, Guerra de los Malcontents, 1827, Primera Guerra Carlista, 1833 a 1840, Levantamiento del Maestrazgo, 1844, Segunda Guerra Carlista, 1846-49, Levantamiento de Castilla la Vieja, 1855, Tercera Guerra Carlista, 1872. Es decir, el siglo XIX fue una guerra civil constante entre españoles. Hubo 3 guerras que se concretaron, 4, si contamos a la de 1821, 4 guerras civiles se concretaron, pero entre medias hubo continuos intentos de enfrentamiento. España estaba dividida, esas 2 Españas de Machado, estaban divididas a lo largo de todo el siglo XIX. Hubo intentos de solución, bien intencionados. Es cierto que se propuso el matrimonio del el hijo mayor de Carlos V, el primer rey carlista, Carlos María Isidro, que se le conocía por el conde de Montemolín, con su prima, Isabel II. Hubo intentos. Lo que pasa es que los que no quisieron fue el mundo liberal. Cuando la Revolución del 68 expulsa a Isabel II, es cierto que Isabel II se entrevista en el exilio con el rey carlista. Y en cierto modo hasta le reconoce que, bueno, todo el mundo también sabe, o todo el mundo debería saber,
que el marido de Isabel II, Francisco de Asís, independientemente de sus tendencias personales, se sentía carlista porque creía que los derechos los tenía don Carlos. Es decir, hay un mundo y hay unos intentos, pero era imposible que, digamos, que dos Españas que ven el mundo de forma tan diferente, ya digo, uno aferrado a la idea de Dios y otro aferrado a la idea del hombre, puedan entenderse, aunque hubiera intentos muy bien intencionados, o entre otros por Jaime Balmes y tal. Pero en el fondo era imposible. Las guerras carlistas solo se podían acabar de una manera: por la victoria total y absoluta de unos sobre otros, que es al final lo que se produjo. O sea, el carlismo perdió porque se agotó y porque fue desapareciendo hasta llegar a lo que hemos llegado. Es decir, entonces el mundo liberal, el mundo moderno, esta nueva religión que decide qué es bueno y qué es malo a través de un voto en las Cortes o en el Congreso, es la que ha ganado, es la que nos sigue. Incluso hoy en día las personas más conservadoras han caído en la trampa de creer que frente a este sistema que hoy nos domina, la única opción es una dictadura. ¿Qué pasa? Que como esa opción se ha dado a la gente, pues incluso la gente más contrarrevolucionaria, más religiosa, pero que no cree en las dictaduras, termina participando en el sistema. Nosotros también ofrecemos esa opción. No es verdad. Frente al sistema no solo hay dictadura, hay otras formas políticas que no son ni una cosa ni otra. Yo no creo en el Estado, no creo en las dictaduras, no creo en los caudillajes. Si alguien me quiere llamar facha, pues que me llame, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Nosotros representamos otra cosa bien diferente. Y insisto, no es que haya una disociación, sino un proceso, digamos, a lo largo de todo el siglo XIX, de crecimiento, por influencias muchas, por muchos temas de filosóficos, políticos. Podríamos echar la culpa incluso a Clemente de Metternich, pero que ya nos meteríamos en otro problema. Es decir, hay un proceso en el que el carlismo se va debilitando, y el otro va creciendo hasta llegar a nuestros días. Y todos esos intentos se dan porque incluso dentro del mundo constitucionalista y liberal hay gente que comprende o piensa que hay una solución posible. No la había. Y la historia demuestra que no la había. No era posible. No es posible. Yo no puedo ponerme de acuerdo cuando yo creo que las leyes, la moral tiene que ser la ley de Dios. Yo no puedo ponerme de acuerdo con una persona que cree que las leyes las debe decidir la voluntad de los hombres. Algo tiene que ver. Algo tiene que ver, cierto, ¿no? Vamos a ver. Los carlistas en la Tercera Guerra al principio iban ganándola. ¿Por qué? Porque primero luchaban contra un rey extranjero, contra Amadeo, y luego contra la República. Entonces eso hizo que muchos monárquicos, como era la mayoría de la nación española, muchos monárquicos, pues ante un extranjero o ante una república, pues si no apoyaban, por lo menos no combatían a los carlistas. De hecho, el traer a Alfonso XII es una maniobra anticarlista, porque sabían que la restauración de la monarquía iba a debilitar fuertemente al carlismo. Y eso fue así, y para eso se le trajo y cumplió. Efectivamente, mucha gente que no había luchado contra el carlismo, incluso algunos militares que estaban en las filas carlistas, las abandonan para unirse a Alfonso XII. Eso es así. Y efectivamente fue un elemento buscado y real para debilitar el carlismo. Lo que pasa es que los carlistas sabían es que, porque aunque por muy buenas que fueran las intenciones de Alfonso XII, el problema no es en sí el rey, sino el sistema, digamos, que rige España. Y al final, pues Alfonso XII y Alfonso XIII, ¿qué trajeron? La siguiente república. Es decir, son procesos inevitables porque son, insisto, dos cosmovisiones que van a chocar continuamente en el tiempo y tal. ¿Por qué no chocan ahora? Bueno, porque ahora todo el poder lo tiene una de esas formas de entender el mundo, todo el poder económico, además, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y los que nos resistimos somos 17. Entonces, claro, cuando nosotros nos planteamos por qué seguimos en la lucha, lo tenemos muy claro. No nos planteamos una lucha, digamos, solo para no desaparecer.
Nosotros nos planteamos una lucha como un deber moral ante la patria y ante Dios. Nosotros tenemos el deber moral de defender una idea de España, que no es la de otros, una idea de España y una idea de la sociedad. Y por eso luchamos. ¿Vamos a ganar? Pues seguramente no. Pero forma parte del proceso revolucionario. Yo hace años escribí una biografía de un personaje muy curioso, José Álvarez de Toledo, que fue un personaje curioso porque había sido un militar, había nacido en La Habana, pero bueno, había sido un militar, había luchado contra los ingleses, había sido apresado, lo habían llevado a Inglaterra y en Londres se había hecho masón y había entrado en la logia más importante que había entonces, que era la logia Lautaro o de los caballeros racionales, que van a ser luego los que en donde van a estar todos los independentistas americanos. Bueno, este señor, Álvarez de Toledo, que con el tiempo incluso mandaría un ejército antiespañol en Texas, pero previamente este señor cuando sale, le liberan y vuelve a España, le dicen, don José, váyase usted a Cádiz. Era la época de las Cortes de Cádiz. Este señor, lo dice él, no lo digo yo tengo los documentos. Este señor, cuando desembarca en Cádiz, se le aproximan 3 personas, les dan un abrazo, le dice, eres diputado para Santo Domingo. Así funcionaban las Cortes de Cádiz. Las logias eran las que decían quién era diputado y quién no lo era. ¿Y de dónde era diputado? Este señor había nacido en La Habana, le hicieron diputado por Santo Domingo y se quedaron tan tranquilos. Nada más bajar del barco, ya la habían nombrado diputado de las Cortes de Cádiz. El poder de las logias era total. Es decir, la sublevación de Riego, insisto, no era Riego el que mandaba, se hizo más famoso posteriormente, pero el que mandaba era el coronel Antonio Quiroga. La sublevación de Riego se produce porque las logias han trabajado continuamente a los soldados que están allí, diciéndoles, os mandan a América y en América hay una enorme mortandad. La mayoría de los que vais a ir vais a morir. Entonces, ¿qué pasa? Los soldados tienen miedo a embarcar y cuando se les anuncian que están prontos a embarcar a sustituir al ejército de Pablo Morillo, que es el que está luchando en América contra los independentistas, cuando se lo dicen, pues claro, y llega uno y dice, oye, hay que rebelarse, que si no nos mandan a América. Y claro que influyeron. No solamente al influir en ese pronunciamiento, lo que hicieron fue influir facilitando la independencia de nuestras provincias americanas. Si ese ejército no se hubiera pronunciado, no se hubiera rebelado, y hubiera ido a América a sustituir al de Morillo, que ya estaba agotado, la historia de América hubiera sido totalmente diferente. Es decir, las logias, todos esos pronunciamientos tienen una influencia capital y total en el devenir de la historia de España. Cuando se hablaba antes de toda esa eliminación de militares, evidentemente son sustituidos por militares masones. Es decir, el ejército contra el que van a luchar los carlistas está mandado por militares que proceden todos de la masonería. Claro que es así. Es decir, es que en el proceso revolucionario no se entiende sin la masonería de por medio, que entonces era muy poderosa, muy poderosa. Hoy no lo es tanto, porque no lo necesita. Hay otros poderes que también se podían llamar masónicos, pero que no se llaman exactamente así, que dominan el mundo. Pero entonces el siglo XIX español eran los masones los que decidían. Yo creo que el ejemplo de este señor, José Álvarez de Toledo y Dubois, porque era hijo de un militar español y de una criolla, es un ejemplo claro, os lo digo, y lo cuenta él, porque él se va a Filadelfia, donde está la sede en Estados Unidos de la logia Lautaro, se va a Filadelfia a recibir instrucciones. Allí le hacen jefe del ejército tejano independentista, y este señor escribe en los periódicos y escribe de eso y cuenta su vida. Y él dice, es él el que cuenta, que nada más llegar a Cádiz le hicieron diputado, porque sí, porque era de la misma logia. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. En ese proceso revolucionario del orden político cristiano contra el liberalismo, lógicamente las logias tuvieron mucho poder. No solo, luego hubo personajes muy importantes. La Primera Guerra Carlista, aprovechando todo esto, sabéis que hubo varias naciones que apoyaron a los liberales. Sabéis que en la Primera Guerra Carlista hubo una división inglesa aquí, hubo una división portuguesa y una división francesa. En total, unos 30.000 hombres que vinieron a luchar contra los carlistas. La francesa fue el origen de la famosa Legión Francesa, que hoy tan famosa,
hizo sus primeras armas luchando contra los carlistas. La legión inglesa, reclutada en los burdeles y tabernas de Londres, fue destrozada por los carlistas en Oriamendi. Y los portugueses también se tuvieron que ir. Pero el mundo liberal apoyó el mundo liberal español y mandaron 30.000 hombres a combatir aquí. ¿Qué pasó? ¿Había potencias que apoyaban a don Carlos? Claro. Rusia, Prusia, Austria, Holanda, el reino de las dos Sicilias. ¿Qué pasa? Que no mandaron un solo soldado. Alguna ayuda. ¿Por qué no mandaban soldados? Porque el señor Clemente de Metternich no le gustaba a don Carlos. Claro que todos estos procesos, hay un montón de cuestiones que es difícil abordar todas al mismo tiempo. La masonería es importantísima. La importancia de las decisiones de Metternich, que no le gustaba mucho a don Carlos, pues también influyó mucho. La Primera Guerra Carlista fue un conflicto internacional. No lo olvidemos. No solamente porque hubo aquí 30.000 hombres luchando contra los carlistas procedentes de diversos países de Europa, sino porque lógicamente estaban interesados en lo que pasaba en España, toda Europa, porque veían el proceso. Poco después sería la famosa Revolución Italiana garibaldina. Es decir, todo esto, es un proceso que en España tiene una importancia brutal por la resistencia que hay de los católicos españoles, pero que se produce en toda Europa. Vamos a ver, esto que acabas de plantear es fundamental. Es decir, uno de los procesos más importantes que ha habido a lo largo de estos años es precisamente hacer creer a las personas de que no hay opciones. Vamos a ver, yo te planteo opciones sencillas, poco a poco. Por ejemplo, eliminar los partidos políticos del Senado. ¿Por qué? Si en el Senado, en vez de haber partidos políticos, hay colegios profesionales, por ejemplo, representantes de los agricultores, representantes de lo que sea, hay unos intereses que no son los de los partidos, que pondrían, de alguna manera, moderarían el poder que tienen los partidos políticos. Porque claro, si lo mismo hay en el Congreso que en el Senado, pues que haya dos cámaras no sirve absolutamente para nada. Primer paso podría ser ese. Vamos a quitar poder a los partidos políticos. ¿Cómo? Eliminémoslos del Senado. Segundo paso, eliminémoslos de los ayuntamientos. ¿Por qué los alcaldes de los ayuntamientos tienen que ser elegidos a través de partidos políticos y no puede haber una votación directa? A la persona. Quitémosle poder a los partidos políticos en los ayuntamientos. Luchemos para que los partidos políticos no tengan influencia ni en la enseñanza, la elección por ejemplo, de decanos en las universidades, ni en las organizaciones de justicia, ni en el Constitucional, ni en el Supremo. Es decir, yo te estoy planteando, fíjate qué cosas más sencillas, sin salirme del sistema, todavía, sin salirme del sistema, yo te puedo plantear un montón de opciones y de pasos que quitarían poder a los partidos políticos de forma progresiva. Y luego, por supuesto, evidentemente, el tema fundamental sería la educación, que es un tema que vosotros conocéis perfectamente. Luego, paralelamente a todo eso, la educación que se dé, lo que se enseñe a la juventud en los colegios y en las universidades, sería básico fundamental para que la conciencia de nuestros jóvenes empezase a cambiar. Evidentemente, lo que no tendría sentido es que yo te plantease ahora, voy a tomar al asalto el Congreso. No, eso es una tontería que solo se puede pasar por la cabeza a algún loco. No, hoy en día no puede ser eso. La religión católica habla de la guerra justa. Uno de los elementos para que la guerra sea justa es que tengas posibilidad de ganarla, porque si no simplemente sería lanzar a la gente a una masacre. No es el momento. Hay otras cosas que hacer. Hay formas de mejorar la sociedad, formas de debilitar el poder omnímodo de los partidos. No nos engañemos, aunque en el sistema esté entrando buena gente, al final termina participando del sistema. No puede evitarlo. Tú en el momento que entras en un juego aceptas sus reglas. Entonces es imposible. Eso de voy a cambiar el sistema desde dentro es un absurdo. Es imposible. Una vez que entras en el sistema, formas parte del sistema. Por no poner otros ejemplos, hablemos de Podemos. En el momento que entra, ya es parte del sistema.
Entonces, hoy en día, contestando a tu pregunta, ¿se puede hacer algo sin pedir guerras y sin pedir dictaduras? Sí, claro que se puede. Empecemos por construir sociedad diferente. Quitemos poder a los partidos políticos. Debilitemos su poder total y absoluto, su dictadura, que nos dicen cómo tenemos que pensar, nos dicen lo que es bueno, lo que es malo. ¿Tal? Es decir, quitémosle poder. Poco a poco. ¿Se puede? Pues no digo que sea fácil, pero el camino es ese. Y estoy de acuerdo contigo, casi esquizofrénico. Vamos a ver. Evidentemente tú has ya apuntado algunos de los motivos. Vamos a ver. Para esto tendríamos que hablar de la época de Franco, aunque sea muy por encima. Franco, lógicamente, todo su gobierno va a estar condicionado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Quien piense que Franco se mantuvo en el poder y que las grandes potencias que habían ganado la guerra luchando contra Hitler y Mussolini no le condicionaron, es que no entiende de política internacional. Entonces, evidentemente, Franco, recapacitar al poco de acabar la Segunda Guerra Mundial, hace una de sus leyes fundamentales, que es la de sucesión a la jefatura del Estado, y dice: España es una monarquía, y él empieza a actuar como regente, no como dictador. De hecho, empieza a dar títulos nobiliarios, para, digamos, que las potencias europeas de alguna manera puedan aceptarle. En ese proceso de esto es una monarquía y yo designaré mi sucesor a título de rey, Franco se le presentan varias opciones. Una de ellas es Carlos Hugo, otra fue Carlos Pío, que dentro del mundo carlista se llamó Carlos VIII, luego estaba Don Juan, etc. Pero esas personas, con una cierta ingenuidad, todos esos candidatos a suceder a Franco, en el fondo, esto es un pensamiento mío, no tenían ninguna opción. La opción se le iban a marcar, como siempre, desde Inglaterra. ¿Bien? Cuando la opción esa se concreta y se designa a Juan Carlos como sucesor a título de rey, evidentemente Carlos Hugo, que está influido muy fuertemente por su hermana María Teresa, llamada la Princesa Roja, que es su hermana, pero era una persona de izquierdas, influye mucho sobre él. Dentro del carlismo, para explicar lo que a ti te asombra, dentro del carlismo hay un componente contra el que algunos luchamos, que es un componente personalista muy importante. Es decir, que se preocupan más de la persona, de seguir a un rey, de tener un líder, de tener una referencia, que la puridad de principios. Entonces, en el momento histórico en que se produce todo eso, es decir, en que hay una contestación contra Franco en esos últimos años, el rey que representa a los carlistas se ha pasado, digamos, a esa oposición contra Franco. Muchos le siguen porque siguen al rey. Entonces ahí se produce un proceso que, si lo miras desde la sensatez, estoy de acuerdo contigo, es absurdo. Pero se produjo. Es un hecho histórico, se produjo. También te digo que mucha gente que estuvo en ese proceso luego volvió para atrás. Hay ejemplos notabilísimos. Yo tengo amistad con uno de esos que estuvo en ese partido y ahora es tanto lo contrario, que por ejemplo es un gran historiador que se llama Francisco Asín. Hay ese proceso, hay unas circunstancias, hay un sentimiento de lealtad al rey y sucede. Luego eso se va para atrás, por eso ese grupo prácticamente ha desaparecido. Quedan 4 gatos. Pero es cierto, fue un absurdo y se produjo. ¿Hizo daño al carlismo? Mucho. Porque en un momento tan crítico como era aquel, que se produjese aquello, le hizo mucho daño. Un daño tan grande que llevamos años tratando de recuperarnos de aquello. Y todos los que de alguna manera tenemos un cierto peso ahora mismo en la organización carlista, pues estamos peleando, y aquí hay alguno, no solamente yo, peleamos contra ello, y que pedimos y estamos luchando por para que la gente se dé cuenta que el carlismo, sobre todo, es la lucha contra la revolución. Y yo creo que los que ahora piensan que no, deben ser 3. Yo no creo que sean muchas más. Y os está hablando una persona que se ha reunido con Carlos Javier, el hijo de Carlos Hugo, que me he reunido con don Sisto Enrique, que me he reunido con casi todos. Y yo te digo que el proceso ahora mismo es de vuelta a los principios fundamentales, a la esencia del carlismo.
Incluso hoy en día la mayoría no nos planteamos ni siquiera de quién es el rey, porque hay un trabajo previo que es de reconstrucción de esa sociedad cristiana. Cuando se reconstruya esa sociedad ya nos plantearemos quién es el rey. Vamos a ir. Esto es una opinión personal, porque hay ciertas cosas que yo sé, pero no tengo la verdad. Vamos a ir. En el carlismo, enfrascado en esa lucha, digamos, filosófico-jurídica, es cierto que dejó de lado el tema económico durante bastante tiempo. ¿Por qué? Porque siempre confiaba en la doctrina social de la Iglesia. Es decir, todos sabemos que hay una muy importante documentación de doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, la Iglesia establece lo que es el salario justo, que la gente se ha olvidado. La Iglesia dice que el salario justo es aquel que permite vivir a una persona dignamente, mantener a su familia, tener una casa e incluso ahorrar para el futuro. Todos sabemos que eso hoy no pasa. Es decir, es un problema que equivocadamente el carlismo en un momento dado dejó de lado y que siempre tuvo esa referencia cuando surgía el tema a la doctrina social de la Iglesia, que aportaba, digamos, si quieres, unas soluciones más teóricas que prácticas a la cuestión económica. Si algún día realmente nosotros tuviéramos un peso específico, pues posiblemente la Escuela de Salamanca sería evidentemente una referencia. Tengo amigos, realmente especialistas, Daniel Marín, no sé si le conoces, especialistas en el tema de la Escuela de Salamanca. Es decir, no habría ningún problema. ¿Cuál es la cuestión? Que en el momento histórico que vivimos, pues la verdad, tenemos otros problemas que nos acucian más. Pero siempre, cuidado, siempre, con esa referencia, sabiendo que existe la Escuela de Salamanca y sabiendo que existe la doctrina social de la Iglesia. Es decir, que podrían servir de base para hacer un programa económico en el momento que fuera necesario.